Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Les agradecemos mucho la atención a esta convocatoria de la bancada naranja. Como ustedes bien saben, pues concluyeron ya los foros del Parlamento abierto, donde estuvimos participando activamente y bueno, queremos darles nuestro posicionamiento al respecto del resultado de estos foros y de lo que hemos podido analizar sobre este proyecto de reforma eléctrica que presentó el gobierno federal. Primero señalar que el simple hecho de haber presentado esta reforma ya representa un riesgo para la inversión. Son muchos los proyectos que ya se han detenido de inversiones en energías renovables y también se han frenado inversiones en otro tipo de sectores por la incertidumbre que se manda, pues un mensaje que afecta a la seguridad jurídica en nuestro país. Por lo tanto, consideramos que este proyecto de ley es un proyecto de ley que sin duda no favorece la competitividad en nuestro país. El mercado eléctrico actualmente en energías renovables representa casi 44,000 millones de dólares que se pondrían en riesgo con este proyecto de reforma. También decir que se podría incrementar el costo de la energía eléctrica hasta en un 35%, y según los estudios del Instituto de Energías Renovables de Estados Unidos, podría incrementarse entre un 32 y un 54% el costo de la energía eléctrica con el nuevo modelo de despacho. Entonces, sin duda, pues no favorece la inversión, no favorece la competitividad, y algo que nunca se pudo contestar en los foros es cómo este proyecto de ley podría favorecer la transición energética a energías limpias, lo cual lo hemos dicho también desde Movimiento Ciudadano, es importantísimo la transición a energías renovables en este momento. Si el planeta se llega a calentar 1.5 grados más, nuestro planeta, nuestro medio ambiente estaría verdaderamente en un gran riesgo. Y bueno, pues algunos datos que nos ha dado la Organización Mundial de la Salud. En México, por causas relacionadas con la contaminación del aire, cerca de 9,300 personas mueren cada año, y esto ha afectado fundamentalmente a las grandes ciudades del país. Entonces realmente es un tema muy importante el transitar al uso de las energías renovables, y realmente nadie pudo contestar, porque no está contemplado en este proyecto de ley cómo se podría realmente transitar a las energías renovables, toda vez que este proyecto pues cancela los certificados de energía limpia, que sabemos representan un incentivo para los consumidores de consumir energías renovables y para que las empresas puedan invertir también en energías renovables. En lo que tiene que ver con la inversión, pues prácticamente la Comisión Federal de Electricidad requiere de 516,625 millones de pesos. Y también la pregunta fue muy clara: ¿de dónde van a salir los recursos si ya no va a haber incentivos para que la iniciativa privada invierta? Hay que decirlo, todos los representantes del sector privado fueron contundentes al decir que al no existir la seguridad jurídica, al no existir los mecanismos para que la iniciativa privada realmente pueda invertir, pues no iban a invertir ya si se aprobara este proyecto de reforma. Y sin la inversión privada, pues cómo se le va a hacer frente a las necesidades que tiene de desarrollo el mercado eléctrico en nuestro país. Cuando hicimos la pregunta reiteradamente de dónde iban a salir esos recursos, toda vez que se etiquetaron 73,000 millones en este presupuesto para el 2022, solamente para poder hacerle frente a los subsidios de la Comisión Federal de Electricidad, pues tampoco hubo respuesta. Entonces la Comisión Federal de Electricidad no tiene recursos en este momento, y pues no pudieron tampoco argumentar cómo se va a poder hacer frente a las necesidades de inversión que tiene la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, este proyecto de reforma, como está planteado, no favorece la competitividad, no alienta la inversión, es más, la ahuyenta.
representa totalmente una traba y distorsiones para poder lograr la transición a las energías renovables, y además en términos de inversión no se cuentan con los recursos para poder desarrollar el mercado eléctrico en nuestro país. Le voy a pasar el uso de la voz a mi compañero diputado Mauro Garza para que nos dé sus argumentos sobre otros temas. Muchas gracias. Bueno, como ya lo comentó mi compañero diputado Manuel Herrera, pues nuestra postura ha sido clara. En este foro asistieron 135 invitados, 135 expertos que vinieron a hablar, de los cuales 73 se posicionaron a favor, 62 en contra. Y es de llamar la atención que de los 73 especialistas que vinieron a posicionarse a favor, pues más del 70% de los mismos son funcionarios de Comisión Federal de Electricidad. Es decir, no pudieron venir organismos internacionales, organismos calificados, con datos, con estadísticas, con números, a defender esta propuesta de reforma. Simple y sencillamente, pues mandaron a sus funcionarios a hablar a favor de la misma. Yo creo que esto tendría que quedar muy claro quiénes son los que la apoyan y cuáles son los motivos por qué lo apoyan. Y estas personas, pues obviamente no pudieron contestar a nuestros cuestionamientos. Se le cuestionó al director de Comisión Federal de Electricidad que de aprobarse esta reforma como está planteada, ¿en cuánto se incrementaría el consumo de combustible? Los especialistas hablan que de aprobarse esta reforma se incrementaría entre un 800 y un 1100% el consumo de combustible. Pemex hoy produce una mayor cantidad de combustible que la que produce de diésel, y obviamente al no encontrar compradores internacionales, porque es un producto que afecta claramente al medio ambiente, pues se ha encontrado en Comisión Federal de Electricidad a su principal comprador. Y esta propuesta que viene a alterar el orden del despacho, pues también vendría a ser un incremento claro en el consumo del combustible, poniendo en riesgo la salud de millones de mexicanas y de mexicanos. Por eso, Movimiento Ciudadano no puede estar a favor de una reforma. Tenemos un compromiso con el Acuerdo de París que habla de llegar a un 35% de energías limpias, de energías renovables hacia el 2024, y de aprobarse esta reforma, por supuesto que no estaríamos llegando a ese compromiso. Y adicional, el tema del daño al medio ambiente, ahí está. Tan solo el año pasado, en la zona de Salamanca se tuvieron que declarar 3 emergencias sanitarias por la mala calidad del aire ocasionada precisamente por el incremento en el uso del combustible, y el 43% de los contaminantes que tiene el Valle de la Ciudad de México son ocasionados por la refinería de la planta de Tula y esta termoeléctrica que se tiene ahí. De estos son los daños de los que estamos hablando. Obviamente no pudo haber respuesta a estos cuestionamientos. También cuando se cuestionó de cuánto le costaría al país la cancelación de los acuerdos y los tratados, también los especialistas hablan que costaría más de 70,000 millones de dólares, y algunos expertos dan esta cifra que puede llegar hasta 130,000 millones de dólares. ¿De dónde lo vamos a pagar? Hoy el país requiere la inversión claramente en el rubro de seguridad, en el rubro de atención a la salud, en el rubro de la recuperación económica y en el rubro de la educación, y no en la idea trasnochada de la soberanía energética. Lo que el país requiere es seguridad energética, y cuando hablamos de seguridad energética hablamos de energías limpias, energías renovables a precios competitivos. Ahí es donde tendría que estar la apuesta de este gobierno, y no en seguir quemando los recursos de los mexicanos. Se dieron a conocer las cifras de las pérdidas de Comisión Federal de Electricidad, que dicho sea de paso, en el 2018 generó utilidades y el año pasado tuvo 95,000 millones de pérdida, más la pérdida de Pemex. A nosotros esta idea de soberanía energética nos cuesta a todos los mexicanos más de 800 millones de pesos al día. Es inhumano pensar que no se cuentan con medicamentos, que no se cuenta con atención a la salud y que sí se están quemando los recursos de los mexicanos. Son algunas de las cifras que estuvimos hablando. También planteamos hoy que nuestro país requiere más que nunca recuperación económica. Hoy requiere inversión que se traduzca en crecimiento, que se traduzca en generación de empleos. Ya vimos las cifras, se ha incrementado el número de mexicanos y de mexicanas en situación de pobreza. Las cifras que se daban de crecimiento para este año, ya todos los expertos y todas las firmas hablan de un menor crecimiento, y no son solo cifras, son mexicanas, son mexicanos, tienen rostro, que no están encontrando trabajo, que no están encontrando una manera de poder subsistir y de salir adelante. Por eso la responsabilidad que tenemos del debate de estas propuestas. Y me gustaría también pasarle el micrófono a nuestro coordinador para que nos dé también su punto de vista. Muchas gracias.
Pues simplemente decirles que en la bancada naranja nos tomamos muy en serio este ejercicio, aunque fue un montaje, una simulación. No se convocó realmente un parlamento abierto, no se hicieron vinculantes las opiniones que ahí se dieron, como debe ser un parlamento abierto con las decisiones que se tomen en las comisiones. Felicitar el extraordinario trabajo que hicieron nuestros integrantes de la Comisión de Energía, Mauro Garza y Manuel Herrera, defendiendo una visión alternativa de Movimiento Ciudadano sobre la generación de energía eléctrica en México, una visión sustentable, una visión responsable y una visión que pone en el centro de la discusión a las niñas y a los niños de este país. Cuando esta reforma tenga su mayor punto de expresión, su mayor significado, quienes hoy están queriendo impulsar esta decisión, el director de la Comisión Federal de Electricidad, los legisladores que están aquí impulsándola, ya no van a estar en este planeta para ver las consecuencias de esa reforma, pero sí van a estar nuestras hijas y nuestros hijos que hoy respiran una calidad del aire pésima por la termoeléctrica de Tula, que hoy respiran azufre, miles de personas que murieron por tener COVID, pero además por tener la combinación del COVID más la mala calidad del aire aquí, o miles de personas que en Monterrey respiran lo que produce la refinería de Cadereyta. Todas esas consecuencias las van a sufrir nuestras hijas y nuestros hijos, y eso vale más que incluso las pérdidas económicas que representa la reforma eléctrica. Eso tiene un valor incalculable y por eso Movimiento Ciudadano está abiertamente en contra de la reforma eléctrica y no estamos en la subasta que se quiere crear en la Cámara de Diputados de negociaciones de los grupos parlamentarios. Nosotros tenemos una posición clara, firme y contundente a favor del medio ambiente, a favor de una generación, sí, soberana de la energía eléctrica, pero como lo dijeron aquí algunas especialistas, no hay mayor soberanía que la que nos da el sol, que la que nos dan los recursos naturales. Hay preguntas de los medios. La primera pregunta es de Maru Rojas, de Grupo Fórmula. Sí, muchísimas gracias. Entonces, no sé si el coordinador nos pudiera especificar más sobre este tipo de negociaciones. ¿Han ofrecido algo? Algunos columnistas hablan de negociación electoral a cambio de dar algunos estados. Morena, PRI estarían negociando los votos. La postura del Movimiento Ciudadano es no votar a favor, y la postura también del Movimiento Ciudadano con respecto a la resolución de la Corte después de lo sucedido en Veracruz. ¿Sí hay algún pronunciamiento? Gracias. Sí. Bueno, en principio nosotros siempre actuaremos con base a los hechos públicos y confirmados, no especulaciones, pero quienes han tenido una posición indefinida, pues lo deben de aclarar. Nosotros tenemos una postura clara, una postura que ha sido permanentemente ocupada y que además es propositiva, que además ha lanzado planteamientos de que se deben de replicar algunas cosas que se están haciendo bien, como las plantas hidrotermales de generación eléctrica a partir de la basura. En cuanto a lo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues es increíble que el gobernador de Veracruz no entienda que él tiene una limitante constitucional en su actuación, que siga queriendo meter a la cárcel a personas inocentes, que haya más de 1,000 personas encarceladas injustamente en Veracruz y que ignoró a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ahora anuncia flagrantemente que pretende ignorar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es un tema que vamos a discutir en un momento más aquí en la Cámara de Diputados. Las decisiones de los tribunales constitucionales son inatacables, no son materia de debate, son materia de debate público, pero no legislativo ni de las autoridades. Las autoridades tenemos límites legales y constitucionales que debemos de ceñirnos a lo que rige la Constitución y a quienes interpretan la Constitución, que son la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es una victoria jurídica no de Movimiento Ciudadano ni de José Manuel del Río Virgen, de miles de personas injustamente encarceladas en Veracruz y en todo el país. Este delito existe en la mitad de los estados de la República y también esperamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación siga comportándose de esa manera, mostrando independencia y defendiendo los derechos humanos de las personas. Siguiente, Iván Saldaña, del Heraldo de México. Gracias, diputados.
Primero quisiera hacerle una pregunta al diputado Manuel Herrera. Preguntarle, señalaba usted, citaba que vinieron 62 para hablar a favor, digo en contra, y 73 para hablar a favor en los foros de Parlamento Abierto. Sin embargo, también se invitaron a 15 empresarios en un foro del cual acudieron 2. Si hubieran venido los 13, se hubiera equilibrado más o menos. Preguntarle si usted también, como ex líder de la CONCAMIN, si considera que perdieron su oportunidad, como planteó entonces el presidente de la JOCOPO, en que vinieran a expresar los empresarios sus inquietudes, que a final de cuentas son los protagonistas de la generación y los grandes consumidores de electricidad en el país. Esa es una. Y también preguntarle, si coordinador, si usted me gusta contestar, también preguntarle, Morena quiere que inicie a mediados de marzo el proceso de dictaminación en comisiones. Preguntarle si Movimiento Ciudadano, ya nos adelantaron que están en contra, pero el proceso se tiene que llevar, si Movimiento Ciudadano lo va a permitir o lo va a avalar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero es bien importante señalar que en el Parlamento Abierto participaron los líderes empresariales de nuestro país. Estuvo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, estuvo el presidente de Canacintra, representando a las micro, pequeñas y medianas empresas, estuvo el presidente nacional de Coparmex, estuvo el presidente nacional de CONCAMIN, es decir, quienes representan al sector privado en su conjunto participaron y participaron en contra. Hubiera sido deseable que las empresas que fueron convocadas hubieran participado, sí hubiera sido deseable, pero sí es importante aclarar y decirlo con mucha claridad, perdón por la redundancia. Pero el sector privado mexicano está en contra de esta reforma y abiertamente dijeron que esta reforma no solamente inhibe la inversión, representa un riesgo y un retroceso para nuestro país, y hubo mucha contundencia en la posición de los empresarios y del sector privado mexicano a través de las organizaciones que representan a este tejido industrial y empresarial en nuestro país. Muchas gracias. Nosotros sí queremos que se discuta, que se dictamine, y de hecho es lo que hemos exigido con las iniciativas sustanciales de Movimiento Ciudadano y de otras fuerzas políticas. Nos parece que es aprobar, por ejemplo, ahorita se está discutiendo un dictamen que modifica que en vez de Secretaría de Desarrollo Social, como era antes, se llame Secretaría del Bienestar, una modificación nominal. Y tuvimos otra vez 4 efemérides, y el jueves pues igual. Nosotros queremos que haya debates sustantivos. La iniciativa que se va a votar hoy y que presentaron el presidente de la Junta de Coordinación Política y el presidente de la Mesa Directiva, la presentaron hace menos de un mes y ya se está dictaminando y votando. Y nosotros lo que decimos es que todas las iniciativas de todas las fuerzas políticas se deben de votar y dictaminar y dar el debate. Que las cosas que está impulsando, por ejemplo, la diputada María Ascensión Álvarez, en beneficio de las personas mayores, para que tengan mayores derechos y pensiones, pues se voten, que nos digan por qué están en contra, que la traigan al pleno a la discusión y que nos digan por qué están en contra, que nos digan por qué están en contra de que haya mejores condiciones para otorgar medicamentos a niñas y niños con cáncer, que nos digan por qué están en contra de que haya un comité de vigilancia a megaproyectos como la iniciativa que presentó el diputado Mario Rodríguez, que esas propuestas que estamos haciendo tengan la amabilidad de votarlas, aunque sea en contra, aunque se opongan, pero que nos den sus argumentos. Nosotros estamos dispuestos a lo mismo en el caso de la reforma eléctrica, que se discuta y que se vote, incluso que se consideren posibles modificaciones. Ese debería de ser el espíritu legislativo y ojalá que pasemos de ser una legislatura de efemérides y de iniciativas insustanciales y oficialía de partes del Ejecutivo a una iniciativa que discuta las visiones de país y que vote los grandes proyectos que hay para este país. Nosotros estamos listos. Mire, es contundente, como dijeron Manuel y Mauro, la evidencia que hay. Esta iniciativa nosotros creemos no tiene ningún sustento ni en datos ni en
ni siquiera tendrían cómo aplicarla. Los datos que dio Manuel Herrera y que dio Mauro son muy importantes porque no hay presupuesto público. Se le preguntó directamente por parte de ambos al director de la Comisión Federal de Electricidad cómo financiarían ese crecimiento en participación del 38 al 54% en la generación de energía eléctrica. ¿Con qué dinero? No lo tiene el Gobierno de México y no lo va a tener ni de aquí a marzo, ni de aquí a mayo, ni de aquí a junio. Es una intención de amagar, de amedrentar a la inversión privada, nacional, porque hay que decirlo, se actúa como si todo fuera una empresa en particular, Iberdrola. Es una inversión nacional y es una inversión que muchas veces es de pequeños negocios que han apostado por las energías limpias, por el autoabasto y que debe de ser protegida. Por supuesto que debe de revisarse la legislación secundaria, si hay excesos, si hay abusos, eso se debe de revisar, pero no se debe de cerrarle las puertas a la inversión privada ni a las energías limpias. Última pregunta de Ilse Aguilar, la octava. Más quisiera complementar un dato. Cuando habló mi compañero Manuel Herrera de los que estuvieron participando, también estuvo aquí el presidente de Industria Automotriz Mexicana, que dejó muy claro que genera esta industria 960,000 empleos directos y 3.5 millones de empleos indirectos, y que de aprobarse esta reforma como está planteada, las grandes armadoras de este país estarían considerando dejar las inversiones que tienen y con lo cual se podrían perder esta gran cantidad de empleos. Es el tamaño del daño que le pudiera hacer al país aprobarse esta reforma. Diputados, diputadas, si me permiten preguntarle al coordinador y a la vicecoordinadora, el día de ayer, ustedes de hecho también lo informaban, se avanzó en la dictaminación de una reforma en torno al secreto profesional de periodistas. Si nos pueden especificar su posicionamiento de ayer y también qué implicaciones tendría y cuántas otras propuestas o iniciativas hay en materia relacionada a este secreto profesional de periodistas y en general en materia de protección al gremio. Sí, mire, va a abundar nuestra vicecoordinadora porque además ella es integrante de la Comisión de Justicia y yo quiero compartirles algo. Puedo creerle, porque me parece un diputado confiable, el presidente de la Comisión de Justicia, Felifer, más conocido Felipe Fernando Macías, que tuvo una buena intención, que él quería proteger las fuentes de los periodistas que no tengan que ser reveladas. Lo que nos parece es una muy mala solución que puede ser contradictoria y por eso se votó no acompañar este dictamen, porque a la hora de incluir a los periodistas en un listado de profesiones que tienen el deber de cuidado del secreto, se puede lograr el efecto contrario. ¿Qué dice el Código Nacional de Procedimientos Civiles que se pretende reformar? Que los médicos, que los psicólogos, que los abogados, a los que uno contrata o a los que uno acude, pues tienen un deber de secrecía que no pueden utilizar la información que uno les confía en una cuestión de una relación íntima o de confianza o de contratación o de clientes, que no deben de divulgar esa información porque pueden ser acreedores a que se les persiga. A la hora de poner a los periodistas en esta misma categoría, se les expone a que si alguien dice, es que yo le platiqué a ese periodista una información o ese periodista la tuvo en el desempeño de su trabajo, luego se les demande por divulgarla, videos, imágenes, objetos. Es decir, yo creo que queriendo hacer un bien se podría generar un mal por mala técnica legislativa. Partimos de la confianza y del voto de confianza al presidente, pero le hemos dicho que desde nuestro punto de vista se podría mejorar la técnica y ver en qué reforma sí podríamos proteger a los periodistas y no exponerlos a que luego sean demandados por la violación del secreto profesional. El periodista debe de regirse bajo el principio de máxima publicidad, no bajo el principio del secreto profesional. En otro aspecto, Julieta, si me acompañas aquí, por favor. La diputada Julieta Mejía y su servidora Mirza Flores somos integrantes de esta comisión. Y lo que nosotras el día de ayer le exponíamos al presidente de manera muy respetuosa es que no se subiera para su discusión el día de ayer en comisión, sino que siguiéramos abundando para enriquecer esta iniciativa. ¿Por qué? Porque así como lo acaba de decir el coordinador Álvarez Maínez, lo que nosotros exponemos es, cuando tú te apegas, una profesión se apega al secreto profesional, lo que tienes son deberes y obligaciones. Cuando la actividad de las y los periodistas
Primeramente es de divulgación y segundo, los y las periodistas debieran de apegarse al derecho de no revelar sus fuentes cuando ese periodista lo decida por su seguridad, por sus intereses o por la discrecionalidad que debe tener cuando hace su trabajo en según qué tema. Lo que nosotros decimos, esta reforma no debe de estar en donde la proponen, sino en la Ley Federal de Protección a Periodistas, para que entonces en esta Ley Federal de Protección a Periodistas, en lo que se encuentren en la ley es cuando un periodista decida apegarse a un derecho, más no que quede encasillado en una serie de obligaciones y deberes en donde los y las periodistas, al momento de ejercer su profesión, se pueden encontrar con que tienen la misma responsabilidad que un sacerdote, que un médico, que un psiquiatra, un psicólogo, de no revelar sus fuentes. Una cosa es la protección y otra cosa es que los encasillen, los encorcheten y limiten su actividad profesional. Y finalmente, aprovechar también que está el grupo parlamentario, la mayoría de ustedes, su opinión respecto a en las últimas semanas, este discurso de criminalización del gobernador de Jalisco a los grupos de búsquedas, específicamente uno de grupos de búsquedas de jóvenes que ayudan a las madres y padres de personas desaparecidas. ¿Qué opinión les merece esta postura del gobierno de Jalisco? Mira, creo que se ha descontextualizado en mucho lo que ha mencionado el gobernador. Las cifras que se manejan en Jalisco, no solamente de desaparecidos, sino los hallazgos que hay, son cifras reales y pudiera parecer que Jalisco está fuera de control en materia de seguridad, cuando es el Estado número 1 en mostrar la realidad de las cifras. Esto definitivamente pues lo hace de manera valiente el gobierno del Estado, de asumir esa responsabilidad, porque lo que necesitamos es, primero, poner las cifras reales y segundo, lo que se ha pedido desde el principio del gobierno del ingeniero Enrique Alfaro, es que necesita más presupuesto de la Federación para poder realizar no solamente las investigaciones, sino poder tener un programa de prevención y de estrategia policial en materia de seguridad, es decir, una política pública integral en materia de seguridad, a lo cual él en una responsabilidad de decir, por esto necesitamos recursos para una política pública, estos son los números que tenemos, estos son los números reales. En la mayoría de los estados del resto del país no publican sus números reales y en Jalisco al hacerlo, pues esto entra en una serie de controversias en donde quizá al momento de responder pues quedan lugar a duda o se malinterpreta o se descontextualiza. Lo que hemos tratado de hacer desde Jalisco es apelar a la atención de la Presidencia de la República para que nos dé acompañamiento en este grave problema que a todas y a todos nos está doliendo. Legisladora, pero ustedes sí apoyan a estos activistas, grupos de mujeres, jóvenes que ayudan justo independientemente a la búsqueda y localización de, en este caso, pues restos de personas desaparecidas. Sí, en Movimiento Ciudadano lo que nos hemos caracterizado es esta cercanía con las personas. El problema es que en el dolor a veces las cosas se salen de control, porque el dolor es legítimo, porque el dolor es común, el dolor es de todas y de todos los que estamos y vivimos en Jalisco y nuestras familias están en Jalisco. Y nosotros lo que hemos estado haciendo siempre es mantener no solamente la empatía y la apertura, pero ante lo que no hemos estado dispuestos es cuando se politiza y detrás de esta politización hay quienes están pues dispuestos a hacer lo que sea por desestabilizar al gobierno del Estado y eso es en donde pues nada más ponemos el cuidado. Perfecto, gracias por su respuesta. Comentarles que el día 23 de febrero este pronunciamiento de los colectivos se dio el 22. El 23 de febrero el gobernador recibió en Casa Jalisco a la presidenta de Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Patricia Flores, y se comprometió, y de hecho ahí siguen. Ayer estaban en Tlajomulco, se ha dado un acompañamiento en lo que es materialmente posible para este trabajo invaluable que hacen las Madres Buscadoras de Sonora y que lo han hecho siempre y que es positivo que surja en otros estados. Y lo que dice Mirza,
La diferencia de Jalisco es que sí tenemos una cifra de desaparecidos alarmante, pero que es real. Se cree en la verdad, se cree en enfrentar un problema de la verdad, como lo está haciendo ahora Samuel García con el tema del agua. Se parte de la realidad. No decimos que quién sabe quién se inventó un video en donde estamos viéndolo el video, que fusilan a más de una docena de personas y dicen, no hay cuerpos, entonces ni hay desaparecidos ni hay muertos, hasta que no estén los cuerpos. Por supuesto que sabemos que, igual que como costó en la pandemia, cuando se estaban realizando conciertos en la ciudad, Enrique Alfaro llamó a 5 días iniciales de distanciamiento social que salvaron vidas. Y por supuesto que fue impopular, pues la gente a lo mejor hubiera preferido al estadio de fútbol, hubiera preferido ir a un concierto, a los restaurantes. Y yo creo que Enrique ha pagado el costo de la popularidad a favor del de los resultados. Y creo que eventualmente, en un tema tan doloroso como el de los desaparecidos, encontraremos la manera de que haya resultados, la manera material, y que esas cifras reales se modifiquen, pero no por mentir, sino porque revirtamos una tendencia, una crisis humanitaria que ustedes lo han visto, pues tiene a veces cifras comparables a las del conflicto que estamos viendo en Ucrania. Es de verdad un estado de alarma en el que está el país, y que al menos se tenga la voluntad de reconocerlo, de enfrentarlo desde la verdad. Yo creo que no es un defecto, sino una virtud. A partir de ahí tenemos que partir para solucionar un problema que la verdad pues tiene sacudido al país entero. Muchas gracias, no hay más preguntas. Gracias.